Hola nuevamente. Vamos a dedicar un par de minutitos a hablar de las preguntas que surgieron de la lectura de Nidia Fonseca. Había bastantes preguntas que ustedes plantearon al leer ese texto, así que quería hacer una pequeña conversación al respecto aquí, separada de la otra videoponencia. Hay muchas preguntas, no sé si podemos hablar de todas, pero una de las temáticas que aparecen es lo micro y lo macro, lo individual, lo comunitario, lo personal, lo estructural. La respuesta a todas esas cosas es que no nos podemos quedar con un lado ni con el otro. Lo personal está compenetrado con lo estructural y lo estructural tiene una dimensión personal. Háblese de pecado, de relaciones humanas, de pobreza, de injusticia, no pasa ni por una cuestión únicamente personal, ni tampoco es impersonal la, la realidad de cada ser humano, ¿no? Y creo que en Fonseca está tratando de hablar de las dos cosas al mismo tiempo, aunque no en todas las partes pueda hacerlo. Una pregunta muy interesante era si la teología, el trabajo de interpretación, siempre lleva a lo pastoral o a lo terapéutico. A mí me parece que tiene una dimensión terapéutica inevitablemente, porque nos lleva inevitablemente justamente a ese interrelacionamiento entre personas, seres humanos, y siempre hay algo de acompañamiento pastoral o de escucha empática o de caminar al lado de compasión, es sufrir con, andar al lado de manera que si bien el objetivo, por ejemplo, de esta clase no es hacer terapia, ni mía ni de ustedes directamente, hay un elemento terapéutico en lo que estamos haciendo aquí. Si no, díganme ustedes qué les parece. También apareció una dinámica, una temática de lo cósmico y lo personal, a raíz de que ella hablaba de lo mesoamericano, que es una visión de la vida muy consciente de lo ecológico, de la naturaleza. Algunos de ustedes conocen muy bien América Central y saben de qué estoy hablando. Este texto sale de un contexto costarricense justamente. Tiene algo de paradisíaco y tiene algo de problemático, ¿no? Pero el cosmos, la ecología, la creación están muy presentes. Y una vez más, es una interrelación del ser humano con la creación, de lo personal con el cosmos, de lo cosmológico con lo personal, de manera que la teología, incluyendo la lectura bíblica, tiene que tomar en cuenta ambas cosas. A veces tenemos que hacer como una corrección porque nos hemos volcado en el mundo evangélico demasiado a lo individualista, a lo personal, a lo interno, lo que llamamos espiritual, degradando o reduciendo lo espiritual únicamente a una abstracción o una internalización, cuando lo espiritual es andar de acuerdo al espíritu de Jesús, andar de acuerdo a la ruaj que nos vitaliza, que nos llena de vida, que nos sopla ese viento de vida, que nos lleva por lugares inesperados y que es una fuerza que hace reverdecer, que hace llenar de vida la realidad. Eso es lo que Hildegarda de Bingen decía cuando hablaba de la viriditas o de esta capacidad del Espíritu de Dios de ir reverdeciendo, trayendo una primavera en medio del desierto o en medio del frío a nuestras vidas. De manera que hagamos una teología que tome en cuenta tanto la dimensión esa personal interna, pero también el hecho de que somos seres vivientes, encarnados, materiales, viviendo en una realidad real, en una realidad física. Inclusive este video que es virtual, es una charla virtual que estoy teniendo con ustedes, depende de una materialidad. Depende de la computadora, depende de la realidad material de Internet, como sabemos muy bien cuando no tenemos acceso a la red. De manera que una cuestión muy importante que sale de esta lectura que están viendo ustedes, creo yo, es no podemos ser dualistas. En teología no es esto o aquello, negro o blanco, sino es siempre la interrelación, la intercompenetración, la mutua relación, que en términos trinitarios se llama la perijóresis de Dios, de las tres divinas personas que están
interrelacionadas, que interactúan. Una siempre está imbricada, conectada con la otra, de manera que nunca actúa solamente el Padre, sino también el Hijo y el Espíritu. Nunca actúa solamente el Hijo, sino también el Padre y el Espíritu. Nunca actúa solamente el Espíritu, sino también el Hijo y el Padre. En la creación, en la redención, en la renovación de todas las cosas, actúan las tres divinas personas y nos invitan a participar a nosotros también de su vida. A ver, ¿qué más me preguntaban acá o qué más le preguntaban al texto? El tema de los vulnerabilizados. Este tipo de lenguaje, vulnerabilizados o minoritized en inglés, en vez de minorities, minoritized, no existe en castellano esa palabra, algo así como una gente hecha minoría, quiere dar a entender que ontológicamente la gente no es menos, no está en una posición por su ser, sino por una estructura social que la empuja y la hace más vulnerable. Entonces, hablar de vulnerabilizados apunta también a las fuerzas que llevan a que esa persona, ese grupo de personas, estén en una situación más vulnerable que otras. Por supuesto, es un término, la pregunta era, ¿es un término estricto relativo? Es relativo. Todos somos vulnerabilizados en alguna medida, todos tenemos privilegios en alguna medida. Por ejemplo, es un gran privilegio estar sentada acá en esta oficina rodeada de hermosos libros, como ustedes ven, tranquila, pudiendo hablar con ustedes. Es un gran privilegio. Por otra parte, es un privilegio precario porque el día de mañana se puede acabar la financiación del seminario, se pueden quemar los libros, quién sabe. No somos millonarios acá como para tener esos privilegios tan fuertes, así que es un término relativo. Es un privilegio estar acá estudiando, leyendo, trabajando con ustedes, un gran privilegio. Por otro lado, hay fuerzas que vulnerabilizan esta posibilidad, inclusive que tenemos de estar juntos de esta manera virtual. ¿Qué más? El tema de la exégesis feminista para hombres era una de las preguntas. Buena pregunta, gracias. ¿Qué se puede decir? ¿Un hombre puede ser feminista? El único problema que hay es cuando un hombre asume que habla de estos temas mejor que las mismas mujeres. A veces hay una manera que tienen algunos hombres de la cultura dominante de asumir ellos mismos un lugar de privilegio, aún hablando en nombre de otros. Como si yo pudiera, como blanca, hablar mejor que los negros o las negras acerca de su vida como tales en esta sociedad racista. Sería absurdo. Pero como persona blanca puedo estar en camino solidario y asumiendo las preocupaciones, la sabiduría, todo lo que me enseña una teología womanist, que es la teología de muchas mujeres negras acá en Estados Unidos, muchas mujeres afroamericanas. De manera que siempre cuando no nos apropiemos del discurso y pretendamos ser mejores que los que originan ese discurso, está bienvenido que asumamos cuestiones que un método teológico, sea feminista, womanist, queer, cualquiera de estas cosas nos ilumine. Siempre todo lo bueno pertenece a nuestra tarea. Es una cuestión de tener en cuenta cuáles son las dinámicas de poder en el momento de asumirlo. Así que a mí me gusta hablar de ser un hombre, por ejemplo, de que un hombre diga a un varón, soy solidario con la exégesis feminista, la tomo en cuenta. O yo como mujer heterosexual soy solidaria con las visiones queer, me iluminan. No pretendo desarrollarlas, pero me iluminan y me afectan y estamos en diálogo. ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntita sobre preguntas? A ver, acá hay una pregunta sobre la locura en el libro, donde aparece en la página 70. A ver, porque claro, es un libro es una escritora que está hablando desde la perspectiva terapéutica, entonces la locura también aparece.
Los diferentes pasan a ser los depositarios, dice la página 70, de la locura del sistema. Esto se refiere al hecho de que a veces se desplaza a algunos, se los abyecta en términos psicoanalíticos, se los empuja para afuera y se los denomina locos, cuando en realidad lo único que hacen es mostrar síntomas de una forma social, de una estructura social que lleva a que estén afuera, ¿no? Entonces, para recuperar la salud hay que desestructurar ese desplazamiento, ese empujar hacia afuera, para que puedan sanarse, para que se puedan encontrar con sí mismos. Eso es al menos lo que yo entiendo al leer ese texto. No pretendo ser experta en psicología, ni mucho menos. Bueno, finalmente una pregunta acerca de la teología de vanguardia o no de vanguardia. ¿Cómo se hace que una teología sea más que simplemente de vanguardia y realmente se convierta en una teología transformadora, que cambie mentes pero también conductas? El círculo hermenéutico o la espiral hermenéutica de la que hablábamos la vez pasada es muy útil para ayudarnos a ver cómo hacer esto, porque estamos interactuando con la materialidad. Si estamos metidos en una comunidad, por ejemplo, una comunidad de fe como parte del cuerpo pastoral o cualquier otro tipo de involucramiento que tengamos en ONGs, en grupos, pero principalmente, normalmente en iglesias, ¿cuál es nuestra escucha? ¿Cuál es nuestra tarea de escuchar, empoderar, ayudar a que la gente acceda a formas sanas, liberadoras, empoderadoras de lectura bíblica, de teología? Somos capaces de ayudar en ser como parteros y parteras de estas nuevas posibilidades de expresión de la gente. Cuando hacemos esto no somos intelectuales de vanguardia, sino que somos en un buen sentido lo que Gramsci denominaba intelectuales orgánicos, intelectuales que responden a un organismo, en este caso la Iglesia, con sus necesidades, con sus inquietudes. De manera que no estamos acá para desde arriba imponer algo, sino para escuchar y desde esa materialidad del espacio compartido ayudar a que otros se empoderen, se vuelvan buenos teólogos, porque todos estamos llamados a ser teólogas y teólogos para la gloria de Dios, que es, ¿qué cosa? ¿La gloria de Dios solamente? No, que el ser humano viva, que la creación esté fortalecida y viva, y esté reverdecida de esa manera de la que hablábamos antes. Bueno, lo dejamos ahí por ahora y seguiremos con nuestros textos en todos los bloques venideros. Chao, hasta luego. Que Dios los bendiga.